Buenas, buenas. Bueno, recién estaba escuchando una pregunta que le hacían a Rupert Spira en una conferencia y me surgió hablar sobre eso. Después le voy a copiar el link del videíto ese, porque también está muy bueno, digamos, cómo se da la interacción entre ellos. Y otra cosita que también me apareció en el feed de Instagram es una frase de Cartoles que también habla de exactamente lo mismo. Así que era como que todo como que me empujaba un poco a hablar sobre eso. Y una de las cosas que me suele pasar a mí cuando hago bueno, los acompañamientos que hago individuales, ¿sí? Y es que hay como una falta de comunicación, como que la persona le llega, pero al mismo tiempo está esforzándose por entender y siente que no entiende. Y eso se ve muchísimo en este video de Rupert Spira. Y está muy bueno para explicarlo, para que la persona que está en el acompañamiento se sienta tranquila, de que está bien que no entienda. Lo que dice la pregunta de la mujer es que ella hace muchos años, suele sentir un nudo en el estómago. Y que ha usado muchísimas técnicas, pero nunca se le va ese nudo. Y que estaba tratando como de hacer la meditación que le proponían ahí en el retiro, y no lo lograba hacer porque tenía ese nudo. Entonces, Rupert Spira le hablaba un poco acerca de cómo permanecer con eso, de simplemente estar, de dejar que el nudo esté, ¿sí? De permitirlo. Y ahí es donde se da mucho esta ruptura de comunicación, porque la mujer se nota mucho, y eso yo los voy a condicionar para que ustedes lo vean desde ese lugar, ¿sí? Porque si no, quizá no se note, pero fíjense cómo ella, todo lo que él le dice, lo que está haciendo es básicamente para llevarlo a su objetivo principal, que es deshacerse de ese nudo, es resolverlo, solucionarlo, ¿sí? Entonces, Rupert Spira le está diciendo que permanezca, que la conciencia permanece con las cosas. Y ella todo lo está recibiendo desde un lugar de técnica, desde un lugar como si tuviera que traducirlo a hacer algo para que el objetivo final sea el deshacerme de ese nudo. No puede no ver eso, no lo puede, o sea, no puede salir de ese estado mental, esa es la cosa. Entonces, por más que Rupert le diga eso, ella no lo entiende. Está tratando de dilucidarlo desde acá. Es como un GPS recalculando constantemente. Y no logra como anclarse a nada. Está esperando la respuesta concreta de cómo me deshago de esto. Y Rupert no se la da, le está diciendo quédate con eso. Y la persona no lo va a escuchar, no lo va a entender a eso. Y quiero explicar el porqué de eso, ¿sí? O sea, hay una estructura funcional de nuestra experiencia, que es la que ordena nuestra experiencia, que es la sensación de yo mismo, de cuáles son las cosas que yo veo como correctas, como incorrectas, qué es lo deseable, a qué debo aspirar, qué quiero, ¿sí? Para dónde tengo que moverme, como esas preferencias propias, esas son estructuras, ¿sí? Pero son necesarias para la experiencia, porque si no, no habría movimiento, habría una existencia presente, plena, pero estática, sin una exploración de sí misma, ¿sí? El tema es que, como esas preferencias, yo no las veo como estructuras, yo las experimento como yo, ¿sí? La sensación que yo voy a tener de esas estructuras es que son la sensación de mí. O sea, es como si yo dijera, bueno, estas son mis preferencias, esto es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo desearía que no estuviera, lo indeseable, lo correcto, lo que yo tengo que conseguir para ser feliz. Se sienten como preferencias propias, tienen mi cara, ¿sí? Entonces yo no puedo nunca reconocerlas como estructura. Por eso mi identificación con ellas se hace sólida.
Es una identificación como si fuera una estructura cristalizada, ¿sí? Algo que como que se solidificó y ya no tiene fluidez, no tiene movimiento, no tiene flexibilidad, ¿sí? Esas estructuras necesitan la flexibilidad para la experiencia, ¿sí? Cuando somos chicos tenemos esa flexibilidad, porque esas estructuras recién se están formando, ¿sí? Yo todavía no tengo un marco referencial, no tengo estructuras que me digan qué quiero, qué es lo correcto, para dónde debo ir. No lo sé, estoy experimentando el mundo como un espacio nuevo, como algo de lo que no tengo recuerdos, de lo que no tengo un pasado que me dé como una cierta referencia de qué es lo que estoy viviendo, ¿sí? Estoy aprendiendo todo es fresco. Entonces, esas estructuras eventualmente se solidifican. Entonces yo tengo una personalidad que se siente como mi esencia. No se siente como algo funcional para mi experiencia. Se siente como que yo soy mi personalidad. Yo soy mis creencias, ¿sí? Lo que yo creo correcto es lo verdadero, es lo que yo soy, es lo que me define, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas de la experiencia que se van a sentir como amenazas de esa estructura. Esas amenazas es lo que hace que en nosotros se active una función de control. Es como si tuviéramos que defendernos de esas amenazas. En el caso de esta mujer, ese nudo en el estómago es una amenaza. Entonces su control le está diciendo que esa amenaza tiene que neutralizarse. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Ella lo busca a través de la espiritualidad, ¿sí? Hay personas que lo buscan a través de otras cosas. A través de logros, a través de, qué sé yo, de placeres, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, esa sensación de miedo que esa señora tiene, o esa sensación de incomodidad que esa señora tiene, también se siente como propia. Yo me siento incómodo, o yo tengo miedo a esto, ¿sí? O yo me frustro porque esto no lo puedo resolver, ¿sí? Bueno, no se puede resolver eso, no se puede resolver, ¿sí? No es algo que la estructura tenga que resolver, porque yo no soy esa estructura. Lo que necesito es que esa estructura empiece a cambiar de forma, ¿sí? Que empiece a recuperar esa flexibilidad, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a permanecer con lo que amenaza esa estructura, con mis incomodidades, ¿sí? En vez de reaccionar a ellas, en vez de intentar resolverlas, quiero quedarme en ellas, ¿sí? Todo me va a decir que esto es una amenaza. Mi relato mental me va a dar historias sobre eso, sobre cómo eso es una amenaza. Y yo necesito quedarme, porque necesito reconocer qué es lo que verdaderamente soy, porque yo soy, ¿cómo decirlo? Como si fuera la existencia consciente que se vale de esas estructuras para tener una experiencia de sí misma ordenada, ¿sí? Una experiencia de sí misma que tenga una continuidad, que se pueda mover, que se pueda explorar, ¿sí? Entonces necesito regresar ahí, necesito hacer el camino inverso, de estar identificado sólidamente con esa estructura, a poder notar que yo soy la existencia que contiene esa estructura, ¿sí? Y que todo el tiempo puede reescribirla en tiempo real, básicamente, ¿sí? Si esa señora aprende a quedarse sin expectativa, solamente a decir, me acompaño en esto que me está pasando, en esto que he intentado de todas formas neutralizar y no he podido. Si ese control o esa voluntad de resolver esa amenaza acepta su derrota, pero la acepta, ¿cómo decirlo?, honestamente o con gracia, por decirlo de alguna manera, y no como una frustración o como hay algo malo conmigo por yo no haber podido lograr eso, no haber podido resolver esto, sino que dice, me rindo, pero me rindo con una sensación de libertad, de decir, ya no quiero más luchar contra esto. Esa persona, esa mujer va a poder quedarse con esa sensación. Y esa sensación, poco a poco, le va a ir mostrando que no la amenaza a ella,
que lo que amenazaba era su estructura, de lo que era correcto, de lo que era deseable, inclusive puede estar ligado a un relato, a una historia de sí misma, de alguna experiencia vivida de ella, que ella todavía no ha llevado a la conciencia, no ha llevado a poder verla claramente, ¿sí? Entonces muchas veces esas sensaciones después empiezan a aparecer como relato, como esto viví, esto me pasó. Cuando era chico, no sé, tuve tal experiencia. Y es como si la estructura comenzara a reordenarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos ego, básicamente. O sea, no es la estructura en sí. La estructura es funcional, sino que es cuando hay una identificación con esa estructura que la solidifica. Entonces yo pienso que soy la estructura. Eso es el ego. Desde ahí el ego quiere controlar, porque no quiere que nada rompa esa estructura, porque esa estructura es sí mismo, ¿sí? Y esa estructura necesita ser resquebrajada, necesita ser flexible básicamente, porque necesita estar reconfigurándose, reconstruyéndose, ampliándose, no sé, encontrándose en aspectos diferentes. Esa es una sensación maravillosa del sí mismo, porque el sí mismo se puede explorar así. No lo puede hacer cuando tiene una estructura cerrada, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se dan los encuentros, la persona está recibiendo desde ese lugar. Entonces, yo le hablo medio de manera ambigua, porque lo que quiero es que permanezca lo que es, no que defienda la estructura. No le quiero dar bienestar a la estructura, porque el bienestar de la estructura es efímero, es muy frágil, es como, se va como nada, porque la experiencia se lo va a llevar, porque la experiencia naturalmente es cambiante. Entonces lo que quiero es que esa persona encuentre o reconozca el ser verdadero de sí misma previo a la estructura, previo a los relatos que construyó sobre sí misma, previo a las definiciones que se ha formado sobre sí misma, ¿sí? Y solo lo podemos lograr a eso al permanecer con las cosas, el permanecer con eso que amenaza nuestro relato, amenaza nuestras creencias, amenaza nuestra estructura, se siente como incómodo, se siente como miedo. Hay una puerta enorme ahí, en esos momentos, y nosotros nunca la queremos cruzar porque no queremos quedarnos ahí. Queremos resolverlo lo más rápido posible para irnos de ahí, ¿sí? Todo lo que vamos a buscar es evitar eso. Evitar eso es el colapso de la estructura, que se siente como una muerte para mí, ¿sí? Bueno, yo tengo que vivir mi propia muerte. Esa es la verdad. Tengo que vivir mi propia muerte, porque solo así yo voy a permitir que la estructura pueda colapsar, pueda recuperar esa flexibilidad de poder resquebrajarse, caerse, rearmarse a nueva, ¿sí? Tener una vida, un movimiento, una exploración de sí misma, y otra vez acabar su energía y otra vez resquebrajarse y empezar a caer. Es como el ciclo de la naturaleza, de todas las cosas que vemos. Es como el árbol que va cambiando de forma a través de las estaciones, ¿sí? O sea, cuando se le caen las hojas, es muy representativo de esto que estoy diciendo. Si para el árbol su esencia fuera tener esas hojas frondosas y verdes, como para el ser, cuando no se conoce a sí mismo, su esencia es tener una estructura que se sostenga y que nadie la amenace, cuando las hojas se caen, el árbol va a empezar a sentir la amenaza, va a sentir que algo terrible le está pasando. Pero el árbol sabe que su esencia es su esencia y que esas hojas se van a formar y van a volver a ser verdes y espectaculares, y él, si tuviera una experiencia propia, sentiría que otra vez está creciendo, otra vez está reverdeciendo, otra vez está moviéndose, otra vez está, no sé, naciendo nuevamente. Eso es lo que tiene la sensación funcional del yo, que tiene que tener ese movimiento, que tiene que aprender a morir y tiene que aprender
aprender a que siempre va a volver a nacer, a que siempre se va a volver a reconstituir, ¿sí? Y que su ciclo va a ser ese, va a ser el del movimiento, no va a ser el de algo estático, algo que tiene que quedarse y sostenerse, que no tiene que moverse y que tiene que resistir las amenazas. No, tiene que ser algo abierto, algo permeable, algo frágil, y en esa fragilidad hay un poder enorme, porque está por detrás de eso algo que es intocado, algo que no se va a ver nunca afectado en su esencia, sino en la manera en que se experimenta a sí mismo, ¿sí? Y eso es lo que quiere verdaderamente. Por eso, a mí muchas veces, yo cuando veo eso, como ese quiebre de la comunicación, yo comprendo que viene desde ese lugar, ¿sí? Como lo veo en ese video que les decía de Rupert Spira. O sea, el tipo está hablando desde ese lugar y la otra persona está recibiendo desde una necesidad de sostener la estructura, ¿sí? Cuando el tipo lo que está buscando es hablarle lo que está por debajo de la estructura, lo que verdaderamente esa persona es, y no a lo que esa persona cree ser, ¿sí? Entonces, si alguien cuando ve algún video o lee algo y no consigue entenderlo o no consigue convertirlo, digamos, en algo funcional para conseguir algo, lo que sea, está buenísimo que se quede en eso. No es una falla propia, es simplemente que la estructura no lo puede sostener todavía, ¿sí? Y es necesario que esa estructura se resquebraje para que se pueda reconstruir de una manera en que sí pueda sostener algo nuevo, ¿sí? Porque la estructura siempre va a ser un poquito más, ¿sí? Es como, no sé, como si yo me intentara poner la ropa que tenía cuando era chico. No la puedo poner. Imagínate si yo tuviera puesta la ropa que usaba cuando era chico. O sea, estaría apretado, estaría incómodo con esa ropa, porque ya no me queda. Bueno, lo mismo pasa con nuestra estructura de personalidad. Ya no nos queda muchas veces, ¿sí? Entonces es necesario dejarla morir para que se pueda reconstituir en algo nuevo, en algo que sí se sienta como propio, como algo que tiene aire, que tiene espacio, en donde me puedo mover. Y notar que esa estructura no va a ser permanente tampoco, ¿sí? Eventualmente va a querer caerse para reconstruirse o reconfigurarse o conocerse a nueva, ¿sí? Necesito saber que esa va a ser mi experiencia y no que voy a sostener siempre una estructura permanente. La estructura va y viene, lo que yo soy no. Lo que yo soy es esencial, permanente y nunca se va a ver afectado en su esencia por los cambios que se den en su experiencia. Así que bueno, ese es el mensaje que les quería dar hoy. Les mando un abrazo.